una ciudad que parecía lejana de todos esos fenómenos, que estaban más en las fronteras o en ciudades cercanas a los cultivos y donde se cruzaba todo el tráfico. Ahora es importante esta ciudad, y es una ciudad vulnerable, y es una ciudad que está empezando a ser cercada por estas fuerzas criminales, una ciudad donde ya hay, descubrimos nosotros, en 7 ollas criminales en distintas zonas de la ciudad. Una preocupación por, bueno, los que no son de acá, mis compañeros de Arcoíris, pero los que son de acá pues saben lo que está ocurriendo, o una localidad que nos preocupa mucho, San Cristóbal, donde hay prácticamente una extorsión generalizada del comercio por parte de estos grupos. Entonces, lo que antes no era vulnerable en la anterior generación de paramilitares o la anterior generación de crimen, hoy lo es, y de manera importante. Este trabajo de investigación que presentaremos en un libro sobre criminalidad en Bogotá, ya con una actitud también del gobierno distrital, antes por la importancia de Bogotá, por no generar, digamos, un pánico en la ciudad, por no aumentar la percepción, digamos, de inseguridad de la ciudad, no se le daba mucho, digamos, espacio para esa investigación y difusión de esto. Creo que ahora hay una nueva actitud, porque también hay una comprensión de que hay un fenómeno que hay que alertar al conjunto de la sociedad, que hay que construir formas de enfrentarlo, y que ciudades como Bogotá necesitan una atención especial. Nosotros, en Medellín empieza todo, pero es muy triste que, bueno, todo empieza en Medellín, pero en este momento comienza a penetrar ciudades como Bogotá, y ahí tenemos un reto enorme por hacer. De manera que este trabajo de investigación, en la revista está en la revista Arcanos que entregamos hoy, está un artículo donde hacemos como un estado del arte de lo que hemos trabajado, no solo nosotros. Aquí hay un esfuerzo también de otros centros de investigación, pero ahí queremos hacerle una primera recomendación a la sociedad colombiana. Yo creo que este fenómeno amerita un trabajo fuerte de los centros de investigación de las grandes universidades. Nosotros decimos, el fenómeno de la parapolítica, que era un fenómeno que era fácil de descubrir, pues frente a ese fenómeno terminamos unos centros de estudio que apenas empezábamos un trabajo como el de la Corporación Arcoíris, pintando el fenómeno. ¿Y dónde estaban los grandes centros de las universidades para estudiar fenómenos como estos? Ese es un primer llamado de atención. El segundo llamado de atención es a las fuerzas del Estado. Oiga, la información es precaria sobre esto, el nivel de registro. Una de las cosas, de las limitaciones del registro que tienen en este momento todas las instancias del Estado, es que, digamos, han centrado el esfuerzo para mostrar a toda la sociedad en el tema de información, en lo que es capturas, en lo que es esfuerzos del Estado por capturar o por dar de baja. Pero hay un subregistro total de las acciones que emprenden esas bandas criminales. O sea, lo que nos llamamos acciones unilaterales de esas bandas. No hay información. Incluso se empezó un nivel de información, pero luego se decayó. Y ahí hay un campo que también tiene que discutir el Estado con la academia. Nosotros hemos encontrado que podemos ser complementarios en eso. Tenemos metodologías de acercamiento distintas. Con el general Naranjo discutíamos sobre la disparidad, digamos, de los informes nuestros y los que tiene la policía. Y descubriendo en el debate con todo su equipo de inteligencia, decíamos, es que nosotros nos acercamos de modo distinto, y no quiere decir que lo que ustedes hacen sea malo o lo que nosotros hagamos sea malo, son metodologías distintas. Por ejemplo, ellos se acercan desde la criminología al fenómeno delincuencial. Y claro, entonces hay un registro de tipología de delitos individual, y así lo registran, digamos, en todas sus bases de datos. Nosotros hacemos un acercamiento desde las ciencias sociales y políticas y desde una mirada del conflicto, y entonces establecemos una manera distinta de presentar los datos y de relacionarlos. Yo le puse un ejemplo al general Naranjo en un debate. ¿Ustedes cómo registraron el ataque a Carranza, a Víctor Carranza, en el Llano, el primer ataque a Víctor Carranza? Su registro dice un intento de homicidio, un intento de secuestro y 2 homicidios. Ese es el acercamiento a ese hecho.
un intento de secuestro y 2 homicidios, así lo registran. Para nosotros era el enfrentamiento entre 2 grupos criminales en disputa por poder y territorio en los llanos orientales, con consecuencias impredecibles posteriormente. De ese solo atentado a Carranza se dieron 127 homicidios en Bogotá, ligados a ese ataque de Carranza en el llano. Entonces, son acercamientos distintos desde la criminología, desde las ciencias sociales y políticas y desde miradas del conflicto. Son acercamientos que pueden ser complementarios, que no necesariamente hay que crear una confrontación alrededor de eso. Pero la academia, o los que hacemos investigación social y política, tenemos ahí un campo también de comprensión del Estado, pero el Estado también tiene que comprendernos a nosotros y no tomar esto como un debate esencialmente político o como una crítica al gobierno o al Estado, sino como un intento de iluminar el fenómeno con una mirada distinta seguramente lo de nosotros es insuficiente en muchos terrenos, pero nosotros queremos establecer un diálogo. Nosotros siempre hemos ido, siempre que hacemos un informe de estos, vamos a hablar con las autoridades, se lo mandamos primero al ministro de Defensa, se lo mandamos al director de la policía, se lo mandamos a la fuerza pública, con el ánimo de establecer un intercambio. Aquí hay un campo grande para el debate, pero hay un campo muy importante para la acción. Nosotros diríamos dentro de las recomendaciones esas. Aquí se necesita una cosa distinta. Los CIT, por ejemplo, tienen mucho del eco también de la confrontación con las guerrillas. Este es un fenómeno muy distinto a las guerrillas, entre otras cosas porque el esfuerzo de las guerrillas es buscar combate con el Estado, afectando también y afectan muy drásticamente a la población civil, pero tienen la pretensión, o han tenido la pretensión de que van a derrotar al Estado y es un enfrentamiento con el Estado. Aquí las acciones de búsqueda del Estado, de búsqueda de enfrentamiento con el Estado de las fuerzas criminales son pocos. Se producen porque la policía y el ejército y la fiscalía va atrás, los criminales, y claro, en ese momento empiezan a resistir detenciones y acciones, pero en principio no hay esa disposición de estas fuerzas a confrontarse con el Estado, y entonces ahí hay una diferencia grandísima de cómo perseguir estas bandas. La inteligencia es fundamental, y una inteligencia distinta porque a la que se hizo para identificar dónde estaban los jefes guerrilleros, que es otra modalidad y otra manera, digamos, de utilizar la tecnología e inteligencia para acercarse, digamos, al enfrentamiento con las guerrillas, el que se hace, el entramado social que tienen y la vinculación social. Nosotros, y aquí Claudia López, que es una persona muy valiente que, bueno, va soltando una cosa tras otra. Nosotros habíamos hecho el año pasado una investigación sobre el ERPAC y cómo se ponía esta fuerza en los llanos. Y a nosotros sí nos extrañaba mucho, y lo dijo con mucha vehemencia Claudia, a nosotros nos extrañaba mucho que, bueno, por el Mono Jojoy lo siguieron, lo persiguieron, hasta que, bueno, metieron 60 aviones y 7 toneladas de bomba y lo dieron de baja. Y eso fue una labor inmensa, pero en ese mismo tiempo, en el oriente colombiano se movía, y nosotros sabíamos por dónde se movía alias Cuchillo. Sabíamos por dónde se movía alias Cuchillo, y Claudia lo fue diciendo en una preentrega de este informe. Dijo, ¿por qué no van por él? Pues fueron por él en diciembre, a 15 días de que nosotros dijimos, no le vamos a atribuir eso, no nos van a atribuir eso a nosotros, pero era una experiencia, digamos, cómo lo habíamos hecho ese proceso de seguimiento e investigación, las redes de Cuchillo en el oriente colombiano, las redes sociales, de cómo se movía en ese mundo con una tolerancia, hay que decirlo, de sectores de la fuerza pública, enorme. Entonces, ahí hay, digamos, un trabajo distinto de acercamiento de inteligencia que nosotros estamos dispuestos también a señalar caso por caso. Y culmino con esto. Todos estos procesos, gracias a que hemos hecho gracias primero a la comprensión de la sociedad colombiana, que nos ha honrado con credibilidad a lo que hacemos,
y todos los días queremos hacerlo mejor. Todas estas investigaciones, todo este trabajo de acercamiento a la realidad, con la idea de prestarle un servicio al país. Es un servicio riesgoso, es un servicio controvertido, y nosotros nos hemos equivocado muchas veces en esto, y nosotros vamos tanteando también todo el tema de las metodologías de la investigación para buscar cosas más eficaces en esos procesos. Pero lo hacemos con ese interés. Hemos encontrado, y quiero, pues ya que está el señor ministro Germán Vargas Lleras acá, quiero decirle, con una apertura nueva del gobierno colombiano hacia estos esfuerzos de investigación. Antes sacábamos una investigación y la primera cosa era una controversia enorme con el propio presidente de la República, señalando que la Corporación Arcoíris tenía un sesgo político, que era una cosa malintencionada, que lo que hacía era una labor de desinformación al país, y eso era la primera cosa que se veía. Hoy tenemos un gobierno que quiere oír cosas, y nosotros estamos dispuestos a decírselas, estamos dispuestos a decirlas con franqueza, con independencia, y estamos dispuestos a colaborar en lo que pueda para enfrentar esta nueva amenaza criminal que nos tendrá ocupados por varios años, pero ojalá por menos años y por menos dolores que nos tuvo enfrentado el paramilitarismo y que nos ha tenido, claro, enfrentados la guerrilla. Muchas gracias.